no queremos abusar de la libertad que tenemos en el Señor, ¿verdad? Por eso estamos hablando sobre las vidas piadosas. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, y en esta hora vamos a dejar que nuestros niños y preadolescentes también pasen a su lugar de estudio, donde vamos a estar viendo algunos temas con ellos de la palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta hora queremos notificarles que tenemos un estudio basado en el tema discernimiento sobre el matrimonio. ¿Cuál es el tema? Discernimiento sobre el matrimonio. ¿Y cuántos están listos para recibir el consejo de Dios esta tarde? Acerca de este tema, discernimiento sobre el divorcio, perdón, no del matrimonio, sobre el divorcio. Estoy pensando en el matrimonio y estoy pensando positivamente, no negativamente en el divorcio. Pero, hermanos, aunque pensemos positivamente, sabemos que hay una gran cantidad de matrimonios hoy en día que así como se casan, así también se están divorciando. Pero yo no quiero enseñar este tema de la siguiente manera. Yo quiero enseñar este tema donde los esposos estén a la par. Así que los esposos adelante, los solteros atrás de los esposos, y mis amados hermanos y los que están esperando matrimonio, pues también ahí con los solteros, ¿verdad? Que ya están ahí listos. Pero los esposos se van adelante, hermanos, con sus esposas. Esto es bien importante, mis amados hermanos, que usted reciba este tema. Ahora, ¿por qué el pastor lo está haciendo? No porque el pastor lo quiso así, Dios lo quiso así. Y que estaba hablando con el pastor, mi pastor Johnny, y le digo yo cuál va a ser el tema suyo del siguiente domingo. Y me dice, fíjate que me han dejado hablar un tema, me dice, acerca del matrimonio y las segundas nupcias. Y me dice, me pregunta él, ¿y cuál vas a predicar tú? Y yo le digo, bueno, yo voy a predicar acerca del discernimiento del matrimonio y las segundas nupcias. Así que me dice el pastor, estamos conectados entonces. Estamos llevando esto, hermanos, en la voluntad del Señor. Y si usted cree que es para usted, sí es para usted. ¿Verdad? Porque es importante que usted tenga discernimiento, ¿verdad? Que sepa, hermanos, que sepa usted con toda seguridad que lo que vamos a hablar esta tarde es el consejo de Dios para su vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Así que, hermanos, debemos nosotros ver esto, que es importante para nuestras familias. Y queremos, hermanos, tocar un pasaje de las Escrituras en esta hora, que está, hermanos, en Mateo 19. Mateo 19. Es la primera vez que el pastor Sánchez, después de 5 años, va a hablar sobre este tema del divorcio. Y es un tema muy controversial hoy en día. Así que vamos, hermanos, a ver Mateo 19, versículo 3. Y cuando lo tengan me contestan un amén. Mateo 19, versículo, ¿qué le dije? 3. Vamos a usar nuestras Biblias y les invito a tomar apunte lo más que pueda de esta enseñanza que le va a servir a usted. Mateo 19, 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos. ¿Y cómo llegaron? Tentándole y diciéndole esta siguiente pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y oiga aquí, la palabra repudiar es divorcio. Y dice después, repudiar a su mujer por cualquier causa.
¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué es lo que respondieron en el versículo 3, el versículo 4, que respondió el Señor? Él respondiendo les dijo, versículo 4, ¿qué le respondió el Señor, hermano, en el versículo 4? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Versículo 5. Y dijo esto al hombre, y dijo, por esto el hombre dejará ¿a quién? Padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Después, ¿qué dice, mis amados hermanos? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a tocar este tema, hermano, y lo vamos a hacer con mucho tacto. ¿Sabe qué significa eso con mucho tacto? Con mucho respeto, hermano. Pero también, hermanos, hablando la verdad de Dios, que es la voluntad de Dios para ustedes y para mi persona. ¿Qué es el divorcio? El divorcio, hermanos, es el final legal, oficial del matrimonio. Y cuando uno o ambos, hermanos, deciden finalizar su matrimonio, a esto se le considera ¿qué? El divorcio. Ahora, yo quiero que ustedes busquen un pasaje de las Escrituras que está en Malaquías. Malaquías, mis amados hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías, capítulo 2, versículo 13, vemos algo bien importante en Malaquías 2:13. ¿Lo tienen? Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. ¿De qué más? De llanto y de clamor. Hermanos, hay personas que usan este pasaje para decirle a los creyentes que cuando uno pasa al altar tiene que derramar lágrimas. Y algunos tienen ganas de llevarse la cebolla, hermanos, para que les dé deseo de que les salgan lágrimas. Pero, ¿qué es lo que el Señor está diciendo aquí acerca de Israel? Dice, ustedes van a llegar al altar y van a derramar lágrimas. Ahora, uno puede derramar lágrimas por el gozo del Señor. Uno puede derramar lágrimas porque está siendo edificado por una verdad de las Escrituras, ¿verdad? Porque la presencia del Señor es visible en las Escrituras, pero es algo cierto que alegra el corazón. Pero también muchas de las lágrimas que tenemos, hermanos, es producto de problemas que tenemos en nuestras relaciones familiares. Dios no quiere, hermanos, que nosotros nos sintamos tristes. Dios no diseñó el matrimonio para que el matrimonio viviera una odisea. Dios diseñó el matrimonio para que el matrimonio refleje la relación que tiene Cristo con la iglesia. Amén. Porque así como usted se casa con una persona, Cristo también va a casarse con la iglesia en las bodas del Cordero. Y esta novia está lista esperando a su esposo. Pero Dios diseñó el matrimonio no para que tú estés derramando lágrimas, pero estas personas iban a derramar lágrimas en el altar. ¿Y sabe por qué? Una de las cosas que quiero hacer revelarte es que aunque las personas llegaban a la iglesia a querer ofrecer a Dios ofrendas, Dios no las recibía. ¿Por qué Dios no recibía las ofrendas? Vea lo que dice el versículo. Van a llenar de lágrimas y de llanto y de clamores del altar, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. La pregunta lógica sería, ¿por qué, Señor, no vas a recibir esas ofrendas que te traemos? Versículo 14, ¿qué dice? Mas diré, ¿por qué? ¿Y qué dice ahí? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud,
Casi siempre en un matrimonio, hermanos, queremos buscar testigos de cómo hemos procedido, para que tengamos el aval de las personas y decir, este procedió mal, este procedió bien. Pero no hay mejor testigo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle a cada esposo, a cada esposa, que el testigo que tenemos nosotros, el que sabe las cosas, no solo sabe las cosas por lo que mira, sino por lo que sabe de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Dios es testigo entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Y esta gente preguntó, ¿por qué Dios no va a recibir las ofrendas? ¿Y qué dijo el Señor? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido, ¿qué? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto del hombre con Dios y su esposa. ¿Está escuchando? Y Dios es testigo de cómo nos conducimos nosotros en el matrimonio. Y hermanos, Dios estaba mirando que el hombre estaba siendo desleal con la mujer que había elegido desde su juventud para que fuera su compañera en el pacto que él mismo decidió hacer delante de Dios. Yo creo, hermanos, que debemos de tener una perspectiva bíblica sobre el matrimonio. Y recuerde, hermanos, que la mayoría de naciones, si ustedes ven, hermanos, la historia del imperio babilónico, de la antigua Grecia, hermanos, y de muchas iglesias primitivas, muchos pueblos, hermanos, fracasaron por la falta de lealtad en la familia. Hermanos, el adulterio, la fornicación es algo que quiere dañar, hermanos, nuestras familias, nuestro matrimonio. Y es algo que hoy en día está a la orden del día. Pero aunque nosotros queramos, hermanos, ocultarnos cuando hacemos algo malo, Dios sabe bien las cosas. La tendencia humana, hermanos, cuando hacemos algo malo, es querer, hermanos, ocultar el pecado que estamos cometiendo. Pero de Dios no podemos ocultarlo. Pueden pensar las personas que nosotros no hemos fallado, pero realmente Dios sabe la verdad del corazón del hombre. Por lo tanto, hermanos, como creyentes debemos de saber, hermanos, que en el pacto que hemos hecho, Dios está como testigo. Y hay, hermanos, matrimonios que no están viviendo felices y que están en peligro del divorcio. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que el matrimonio es un misterio. Y el matrimonio es un misterio. La palabra misterio significa que es algo no revelado. ¿Qué significa eso? Que los creyentes, que las personas que están en un matrimonio saben muy poco o nada de lo que la Biblia dice del matrimonio. Por lo tanto, hermanos, al no saber qué es lo que la Biblia dice del matrimonio, no podemos funcionar como el matrimonio que Dios diseñó. Dios diseñó el matrimonio y cada diseño tiene un manual. Pero si nosotros no conocemos ese manual, no sabemos cómo funciona el diseño del matrimonio que Dios creó. Quiero ser claro con ustedes, Dios no creó el divorcio. Dios creó el matrimonio, no el divorcio. ¿Está escuchando? El divorcio es el resultado del pecado, no de la creación de Dios. ¿Escuchó? Y es importante que usted entienda eso. Ahora, cuando se trata, hermanos, no sé si está funcionando el control, pero cuando se trata, mis amados hermanos, del tema del divorcio, hay algunos comentarios preliminares sobre el divorcio que quiero mencionar. El primero de estos comentarios preliminares, en literal A, es que es fácil volverse indiferente ante el tema del divorcio. ¿Por qué es fácil volverse indiferente ante el tema del divorcio? Porque el divorcio en nuestra sociedad es muy común en la sociedad que vivimos. ¿Cuántas personas de ustedes que están aquí saben de personas que se han divorciado? O quizás nosotros mismos nos hemos divorciado.
¿Cuántas personas están divorciadas hoy en día en el mundo, en la iglesia, en las escuelas, en las familias? ¿Cuántos matrimonios están divorciados hoy en día? Y esto es un problema, hermano, que hay que resolver. No hay que volvernos indiferentes. Hay que, dice, resolver. Los creyentes, cuando están teniendo problemas en su matrimonio, quieren volverse indiferentes con este tema en lugar de resolverlo. Y hay que resolverlo. ¿Qué es lo que prevenía el divorcio en el pasado? ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaban a los ancianos: mira, ¿y por qué te manteniste tan fiel a mi papá? ¿Qué te hizo mantenerte tan fiel siendo él como era? ¿Cómo te traicionaba? ¿Cómo te maltrataba? ¿Cuáles eran las respuestas de estos ancianos acerca de lo que les motivaba a mantenerse con esa persona, a pesar de que les estaban siendo desleales? ¿Cuáles eran las respuestas? ¿Cuáles eran? ¿Saben cuáles eran? Unos decían los hijos, otros decían, bueno, no sé qué va a decir la sociedad. Tercero, decían unos ancianos, ojos que no ven, corazón que no siente. Y muchos hermanos están adoptando esos pensamientos de la razón por la cual un matrimonio se debe mantener unido a pesar de tener problemas. Pero ¿cuántos quieren saber lo que la Biblia dice? Muy pocas personas manejan lo que la Biblia dice. Hoy, hermanos, el divorcio es tan común que hay abogados de divorcio por montones. Ahí salen en la televisión especialistas en divorcio. Le sacaremos todo el dinero, hasta de los dientes, a tu esposa. ¿Y por qué? Porque es un problema en nuestra sociedad, en todas partes. Y recuerden que aquí no hay sociedad más buena que otra. Todas las sociedades tienen problemas. Y también las iglesias tienen problemas, aunque se quieran hacer los de los opachos. También las iglesias están siendo afectadas por esta situación. Número 2. Muchos, cuando se divorcian, tienden a echarle la culpa a las cosas como las redes sociales. Dicen, hermanos, en un anunciado que Facebook fue la causa de 1 de cada 5 divorcios en Estados Unidos durante el 2010. ¿Qué significaba? Venían las esposas y le chequeaban el perfil a los esposos y comenzaban a ver algo que el esposo escribía a una persona del sexo opuesto y decían: ¿qué tenés con esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Dónde la conociste? ¿Qué es esto y qué lo otro? Entonces, en las redes, hermanos, comenzaban, hermanos, a hacer propicio de que las personas comenzaran a tener separación emocional y comenzaran a experimentar algo que se llama la desconfianza. Y no hay algo más destructivo que la desconfianza en un matrimonio. Y recuerden, hermanos, y yo quiero ser bien claro con ustedes, que el problema no es Facebook. Satanás utiliza las cosas del mundo para cumplir su propósito, pero usted tiene 3 enemigos. Tiene a Satanás, tiene al mundo, pero tiene su propia naturaleza pecaminosa. Entonces, el problema del divorcio es el pecado, no Facebook necesariamente. ¿Está escuchando? Porque Facebook quizás no está, hermano, alimentando la sospecha y el pensamiento negativo que una persona puede tener. Porque si usted comienza a desconfiar de su esposo o su esposa y escucha ve un comentario ahí, y que viene la señora y dice: qué elegante te ves, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa? ¿Qué son esas confianzas con esa persona? Y hermanos, y dicen que cuando estas cosas suceden, las hermanas o los hermanos que son celosos se vuelven como una gotera de agua en la casa. Cuando usted está en la casa y, hermano, y está cayéndole agua en la frente, ve que el agua es continua. Tum, 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 tum. Y usted está
continuamente recibiendo el celo de esa persona, hasta que lo desesperan, mis amados hermanos, y comienzan a actuar, hermanos, no espiritualmente, sino carnalmente, buscando los medios que no ha creado Dios, porque el divorcio no fue creación de Dios. Entonces, es fácil enardecerse con el tema del divorcio, porque es controversial en la iglesia. Es posible que este tema no gusta o no es del parecer de muchas personas en la iglesia, porque es controversial. ¿Y saben por qué es controversial? ¿Por qué? Porque es un tema muy emotivo. Trata con nuestras emociones. Recuerda, Israel iba a llenar el altar ¿de qué? De lágrimas. Y cuando se trata de emociones, hermanos, que le toquen las emociones, el dolor, eso es difícil. Entonces, algunos dicen que nadie debe divorciarse por ningún motivo y que tampoco pueden volver a casarse. ¿Por qué es controversial este tema? Porque cuando escuchamos este tema en la boca de muchos ministros, pastores o maestros, cada uno tiene un punto ¿qué? Diferente del matrimonio. Algunos dicen, no, te separás, te vas al infierno, papá. Porque aunque te separes con la persona, seguirías en adulterio. Otros dicen, sí, te puedes separar, pero por esto y esto y esta razón. Otros dicen, hasta que la muerte los separe, y ahí murió. Pero otros dicen, hermanos, hasta que la plata nos separe. Otros dicen, hasta que la vecina o el vecino nos separe. Entonces, es un tema controversial porque cada uno tiene una perspectiva de ver las cosas. Pero ¿cuántos quieren ver la parte bíblica con respecto al divorcio? Bueno, yo no sé si estoy siendo claro, pero voy claro, ¿verdad? Ahora, este tema es importante. Puede decir, pero esto debería darse solo a matrimonio. No, también es importante para los solteros. Porque adivinen cuál es el tema que voy a dar después. Se titula Antes de decir sí. Pero hoy voy a tratar con los que ya dijeron sí. Entonces es importante, hermanos, escuchar lo que la Biblia dice y no tanto lo que otros opinen. Muchos buenos maestros de la Biblia no se han puesto de acuerdo sobre este tema. Por ejemplo, ustedes conocen a Scofield. ¿Saben quién es Scofield? Scofield es, hermano, incluso hay una Biblia que se llama así. ¿Cómo se llama? Scofield. Él, hermano, es un hombre quien fue salvo en la década de 1860. Scofield fue un hombre que fue salvo en la época de 1860, o sea, ya hace varios inviernos, ¿verdad? Y de profesión Scofield era un abogado, pero también no solo era abogado, sino que era un borracho. ¿Usted sabe qué es un borracho? Alguien que tiene problemas con el alcoholismo, con el alcohol. ¿Sabían eso ustedes de Scofield? No, ¿verdad? Pero Dios salvó a ese hombre. Y, hermano, aparentemente él tenía serios problemas con el alcohol. Ahora, para ustedes sería fácil vivir con alguien borracho. ¿Qué es el primer deseo que tendría una persona al vivir en un matrimonio con alguien alcohólico? Patitas, ¿para qué te quiero? Te va de aquí, papá. ¿Verdad? Bueno, ¿saben qué le pasó a Scofield? Scofield fue salvo, pero su esposa no. O sea que la esposa no lo dejó cuando era borracho, sino que lo dejó cuando Dios lo transformó. Miren cómo van las cosas. Y los cristianos son salvos y los quieren dejar por borrachos. Pero esta mujer fue salvo, Scofield, y ya que Dios había tratado con él, lo dejó firme. Y a medida que él crecía espiritualmente, o sea, Scofield tenía más y más problemas con su esposa incrédula.
Los problemas no se originaron tanto por el alcoholismo de Scofield antes, sino porque ahora era creyente. Si te dijeron la mentira a ti, ven a Cristo y no tendrás problemas, te mintieron. Porque cuando Cristo llega a un matrimonio, ahí empiezan los problemas. El Señor Jesús dijo: no penséis que he venido para traer la paz, he venido para traer la espada. Entre padre e hija, entre esposo y esposa. ¿Por qué? Porque va a haber guerra cuando uno de esos dos en el matrimonio es creyente y el otro no. Cuando uno de esos dos busque de Dios y el otro no busque de Dios, va a haber guerra. Y Scofield comenzó a tener problemas con su esposa incrédula, y nadie quizás sepa los detalles de este hogar, pero pocos años después de haber sido salvo, ¿sabe qué hizo la esposa? Quédate con tu yo, como la esposa de Job, y muere. Lo dejó, y Scofield continuó, hermano, divorciado por mucho tiempo, pero al poco tiempo después, hermano, él conoció a otra mujer cristiana y le interesó mucho. Uy, está bonita, está hermosa, me interesa mucho. Pero ahora venía el problema. Ahora que yo me divorcié, ¿puedo volver a casarme? Y como era un hombre que amaba las escrituras, él no quería hacer algo que fuera en contra de los principios bíblicos, pero él no tenía mucho conocimiento bíblico sobre el tema del divorcio y segundas nupcias. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a enviar cartas a 7 pastores diferentes y les pidió su opinión y les escribió toda la historia de él, cómo había sucedido, y les dijo: por favor, quiero su respuesta. ¿Ustedes creen que yo puedo volver a casarme? Porque necesito su opinión. ¿Y saben qué pasó? Le llegaron de regreso las 7 cartas, pero con 7 opiniones diferentes. Ninguno de los 7 pastores tenía una postura igual. Todos tenían algo diferente. Por eso el tema del divorcio es algo bien controversial. Mire, estoy yendo lento para que entendamos claramente. Amén. Sí. Entonces, como es un tema controversial, el tema del divorcio necesita ser un tema de importancia. Y tenemos que ser claros sobre el tema del divorcio. ¿Sabe por qué? Porque está afectando muchas vidas. Amén. Muchas vidas se está afectando. En 1 millón de divorcios, le va a parecer, ¿cómo le digo?, sarcástico lo que voy a decir. De 1 millón de divorcios, hay 2 millones de divorciados. O sea, 1 millón se casan, ¿y cuántos se divorcian? 2 millones. Hace poco sacaron una estadística, hermano, porque empezaron a ver que los divorcios en el 2002 iban desde el 2003 iban para arriba los divorcios, pero de repente en el 2010, ¡pum!, bajó la gráfica. Y muchos dijeron: ¡ay, las iglesias están haciendo un buen trabajo! Muchos dijeron: ¡wow!, ya no estamos teniendo tantos divorcios. Pero ¿saben qué estaba pasando? Hoy la gente ya no quería casarse, hoy querían vivir en unión libre. Por eso los divorcios bajaron, porque hoy ni se querían casar. Entonces, se casan 10 y se divorcian 20. Otros 10 de los que ya estaban casados. Entonces, el tema es un tema muy emotivo. Es necesario entonces reconocer que las escrituras consideran y comentan sobre el tema del divorcio. ¿Escuchan esto? Entonces es necesario reconocer, hermano, que el tema del divorcio es un tema que Dios lo habla en las escrituras, y es necesario considerarlo, y es necesario comentar este tema, hablarlo con las personas, porque es un tema que está afectando a muchos. Y existen varios pasajes en los cuales quiero, hermanos, tratar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 24, 1 al 4, hablando sobre el tema del divorcio. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y dice, oiga la palabra, si no le agradare por haberla hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio
y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Está hablando de divorcio, de repudio, carta de divorcio en su mano. Y dice, bueno, el hombre que encontraba una cosa indecente en su esposa, ¿qué podía hacer el hombre? Le hacía una carta, la llevaba donde Moisés, firmala por favor Moisés. Moisés se la firmaba y se le entregaba en la mano. Andate, que te vaya bien. Qué tremendo, ¿va? Lo que pasaba. Pero si hallaba alguna cosa que indecente, y cuando se trata de hallar alguna cosa indecente, todos tienen un concepto de que es indecente y que no. Y ahora vamos a ver ese punto. ¿Y qué pasaba después? Ya salida ella de su casa, porque estaba divorciada, podría ir y ¿qué? Y casarse con otro hombre. Pero, ¿qué pasaba? Pero si la aborreciera este último, o sea, para que el primero me quisiera divorciar de ti y el segundo también se quisiera divorciar de ti, hay un problema, ¿va? Algo no está funcionando. Hay personas que tienen el primer matrimonio, el segundo, y ahí va el conteo. Y no es progresivo el conteo, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos dos matrimonios para esta mujer, pero ¿qué pasaba? El segundo también la aborrecía. Si la aborreciera este último, versículo 3, le escribirá carta de divorcio. ¿Y cuál era la tendencia que querían hacer estas personas? Bueno, hay algo que se llama el orgullo, el machismo. Cuando un hombre ha tenido en sus manos a una mujer y la mira en los brazos de otro, ¿qué quiere hacer la naturaleza pecaminosa? ¿Volver a qué? A tenerla, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Allá el que era marido, el primer marido, miraba que el segundo le daba carta de divorcio. ¿Y qué quería también? Volvete conmigo, hija. Ahora sí van a funcionar las cosas. ¿Y qué hacía la ley de Dios? Le decía, bueno, y si hubiera muerto el postrer hombre, aunque hubiera muerto el segundo hombre, que la tomó por mujer, ¿sabe qué? No podía esta mujer volver con su primer marido, aunque hubiera muerto el segundo. ¿Por qué? Porque la ley no estaba de acuerdo con el divorcio, pero regulaba ese desorden que se daba por el pecado. Entonces el versículo 4 dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, una mujer deja a su primer esposo, va y se casa con el otro, y el otro la deja, y esta mujer quiere volver con el primero. Dios no lo permite. ¿Aló? Bien. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Entonces, en Deuteronomio, este es un pasaje donde se menciona por primera vez el divorcio, donde Moisés, hermano, estableció leyes que regularan estos problemas sociales y matrimoniales. Hermano, voy bien. No voy demasiado rápido, voy tranquilo. No he desesperado a nadie. Bueno, el siguiente pasaje, Isaías 51. Miren lo que dice Isaías 51. Así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que vuestras maldades he aquí por vuestras maldades soy vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra ¿qué? Madre. Recuerden, ¿por qué le dan una carta de divorcio a una mujer? Porque la encontraban algo indecente. ¿Y qué hace Dios aquí en Isaías 51 y en Jeremías 3:8? ¿Qué dice Jeremías 3:8? Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel ya la había despedido y daba carta de repudio. En Isaías 50 y en Jeremías 3:8 muchas veces Dios comparaba su relación con Israel como un matrimonio. Dios, cuando miraba a la nación de Israel, la miraba como un matrimonio. ¿Y qué pasaba en ese matrimonio? Bueno, en este versículo se menciona la carta de divorcio.
Entonces quiere decir que el tema del divorcio era algo que los israelitas conocían. Porque hasta Dios también comparaba su relación con ellos como la relación de un esposo con una esposa. Y cuando Israel hacía cosas indecentes, ¿qué hacía Dios? Les enviaba la carta de divorcio. Aquí estamos rotos en nuestra relación, papá. Malaquías 2:16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece ¿qué? El repudio. Hermanos, recuerden, el divorcio no es creación de Dios y Dios aborrece el divorcio. No es el diseño de Dios, no incluye el divorcio. Y yo quiero que entienda esto. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis ¿qué? Desleales. ¿Por qué? Porque el divorcio viene por la deslealtad. Muchas veces. Hermanos, ¿qué nos dice Dios? Guardaos pues en vuestro ¿qué? Espíritu. Y no seáis ¿qué? Desleales. Miren, no seamos a Dios desleales, hermanos. No seamos desleales con nuestra esposa. No seamos desleales con nuestro esposo. No es la voluntad de Dios. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento ahora. El pasaje está en Mateo 1:18 al 19. Dice: hermano, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se casasen o se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu ¿qué? Santo. Y José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano. 1, 2, como 2, ¿verdad? Vale, les voy a mencionar algo a los solteros. Si ustedes quieren entrar en una relación de noviazgo, siempre les he dicho, hermanos, que el noviazgo no es para niños. ¿Aló? ¿Me escucharon? El noviazgo no es para niños, porque aquí vemos, hermanos, a un hombre llamado José y a una mujer llamada ¿qué? María. ¿Y de quién concibió María? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿saben por qué José, como era justo, no quería infamarla? ¿Saben por qué no quería infamarla? Porque si andaban en el noviazgo en la cultura judía era tan fuerte y seriamente considerado como el mismo matrimonio. Hoy los jóvenes, los solteros, miran el noviazgo como que no me gustó porque tiene el ojo pacho. Le pregunto yo a un joven: ¿y por qué dejaste ahora a la muchacha? No me gustó, le di a la boca. Y después andaba con otra: ¿y por qué la dejaste? No me gustó, le di el pelo. Y después: no me gustó, le di aquí la oreja. Y le digo: ¿no te has preguntado que quizás el que le lleves a ti, no a las muchachas? ¿No te has preguntado eso? Le digo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día miran el noviazgo con inmadurez. Miran el noviazgo como un permiso, hermano, para estarse tocando, para estarse acariciando. Y las caricias son permitidas no en el noviazgo, en el matrimonio son permitidas. Entonces, ¿qué pasaba si José decía públicamente: mi novia está embarazada? El pueblo iba a apedrearla. Porque una persona que se metía al noviazgo, el noviazgo era el principio y el matrimonio era la culminación. El noviazgo era algo serio. Entonces, ¿qué quería hacer José? Para que no la mataran a María, ¿qué hizo? Dejarla secretamente. O sea, así, encubiertamente, ir, que le firmaran la carta de divorcio, y aquí está María. Ven. ¿Y saben qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que intervenir, hermano, para que eso no se diera. ¿Amén? ¿Saben qué quiere decir eso? El único que puede intervenir cuando ya las personas están pensando en divorcio es Dios, si se lo permite. ¿Aló? Yo pensé que iban a decir un amén, hermano. Es el único que puede intervenir. Ahora, vean Marcos 10, 1 al 8.
Entonces, levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentar si era lícito al marido repudiar ¿a quién? A su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió la carta de divorcio y repudiarlo, o sea, divorciarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os he escrito este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Este pasaje nos enseña, hermanos, que la unión matrimonial es algo tan fuerte a los ojos de Dios, es algo tan íntimo, que para Dios ya no son dos personas, sino que dice uno solo. Los dos serán una sola ¿qué? Carne. Lucas 16:18 dice, de nuevo el Señor menciona el divorcio en este pasaje. Dice: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, ¿qué dice? Adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, ¿qué dice? Adultera. Ahora, ¿cuántos versículos ven más ahí en Lucas acerca del divorcio ahí? ¿Quién sabe cuántos versículos hay más ahí en Lucas acerca del divorcio? ¿Quién sabe? Entonces, este es el pasaje favorito de las iglesias. ¿Por qué? Porque en Lucas es claro, enfático y concreto. ¿Y qué dice Lucas en el capítulo 16, versículo 18? Solo hay un versículo ahí. Y dice: esto es lo que sucede, dice Jesús. Si tú te divorcias de tu mujer y te casas con otra, vas a adulterar. Y el que se casa con la repudiada, o sea, con la divorciada, también adultera. Entonces, ¿qué alternativa ven ustedes en ese versículo ahí? ¿Aló? ¿Qué alternativa ven ahí ustedes? ¿Aló? Ninguna. Ahora, pregunto, ¿es el único versículo que Dios habló del divorcio? No. Ahora, ¿saben por qué el Señor no les presentó alternativas a esta gente para divorciar? ¿Saben por qué el Señor no fue permisivo? ¿Quién sabe por qué el Señor no fue permisivo? Y no, que le dijo: si te separas, le decía a los fariseos, de ella vas a adulterar. Y el que se casa con la divorciada también va a adulterar. ¿Por qué el Señor no dio opciones? No, que dijo: no es posible el divorcio. ¿Por qué el Señor fue así con ellos? ¿Quién sabe? Bueno, porque hay algo que el Señor conoce que nosotros no. ¿Y sabe qué es lo que el Señor conoce? Nuestro corazón, intenciones del corazón. Cuando se trata del divorcio, hermano, y nosotros le preguntamos a una persona: ¿y por qué te vas a divorciar? La persona siempre va a tratar de que la culpa esté sobre ¿quién? Sobre el otro, no sobre uno. ¿Y qué es lo que estaba pasando con estas personas, con los fariseos? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer para estudiar un tema es estudiar la Biblia comparando versículo con versículo, escritura con escritura. Entonces, ¿quiénes quieren saber por qué el Señor fue tajante y no les dio ninguna alternativa para divorciar? Bueno, se lo voy a explicar. Primero, quiero que entienda, hermanos, qué significan las palabras en el griego. Divorcio en el griego es apostación, como que fuera apostasía, ¿verdad? Y significa apartada. ¿Qué significa divorcio del griego apostación? ¿Significa qué? Apartada. Hay personas, mis amados hermanos, que, hermanos, no han firmado un papel para separarse, pero están apartados emocional e íntimamente. Voy a ser bien claro. Voy a ser bien claro. El divorcio no solo se da legalmente, el divorcio también se da emocionalmente. Cuidado cuando tú ya no duermes con tu esposa. Y aunque estés durmiendo en la misma cama con tu esposo,
pueden ser que emocionalmente ya no estén ¿qué? Unidos, estén ¿qué? Apartados. ¿Escucharon? Número 1, divorcio. Entonces viene el esposo, la esposa dice, ¿sabes qué? Me voy. Me voy. ¿Por qué? Porque el griego dice que la persona se aparta de la otra. Y Dios diseñó el matrimonio para que estuvieran ¿qué? Que estuvieran ¿cómo, hermano? Unidos. Están un poco callados con este tema. Estuvieran unidos. No para que viniera usted, ¿verdad? Y en un momento de enojo dijera, mira, ¿dónde está la maleta? ¿Dónde está mi ropa? Ya aquí. Y venga usted y de repente, ya vas a ver. Y comienza a caer los calzoncillos, los calcetines y todo, y por la ventana, andate de aquí con la otra. A ver cómo te va. Bien. La siguiente palabra griega es repudiar. Y el griego es apolúo. Y significa liberar completamente. O sea, no solo se apartó la persona, sino que ahora vamos a ir a firmarte. ¿Y ahí qué? ¿Te liberaste qué? Completamente. Admitir, dejar morir, despedirse. En otras palabras, vamos a firmar y ¿sabes qué? Bye bye. Hasta nunca. Esa es la palabra que se usa para repudiar. Hermano, ¿voy bien, hermano? Va. Yo quiero que ustedes me digan si vamos entendiendo o no. La tercera palabra es separarse, del griego horizo. Significa salir, poner aparte o poner espacio entre o irse. Ahí es cuando los esposos están, ¿se pasa algo? Y se acerca a la otra o se acerca, alejate por favor. No quiero estar en el mismo lugar contigo. Se va a acostar en la misma cama y dice, mira, anda a dormirte allá o yo me voy de aquí. Ponen espacios, o sea, distancia entre el uno y el otro. ¿No es interesante lo que la Biblia nos enseña, hermano? Entonces, ahí se da una clase de divorcio. En todas estas palabras está diciendo una clase de divorcio, ya sea emocional, ya sea físico, ya sea legal. ¿Aló? Va. Entonces, la permanencia del matrimonio es lo que quiero tocar con ustedes. Y para ello queremos ver algunos principios. En Mateo 19, 3. ¿Qué es lo que la Biblia dice en Mateo 19, 3? ¿Está ahí? Dice, entonces vinieron a él. ¿A él quién? A Jesús. Vinieron los fariseos. ¿A qué llegaron? A tentarle. ¿Qué significa esta palabra tentarle? Significa que los fariseos querían atraparlo. Querían, hermanos, encajonar a Jesús. Querían, hermanos, ponerlo contra la pared. Con un tema de mucha ¿qué? Controversia. Como muchas personas fariseas, ¿verdad? Cuando saben que alguien está separado, le preguntan a uno con doble intención, porque quieren atraparlo a uno para ver qué es lo que va a decir uno. Esa es la idea que los fariseos, hermanos, querían hacer con Jesús. Querían atrapar a Jesús con malicia, diciéndole, es lícito al hombre divorciarse de su mujer, y oiga, por cualquier causa. Quiero explicarles un poco sobre esto, de cualquier causa. Habían dos escuelas diferentes en los judíos. La primera escuela es la escuela del Shammai. ¿Escuchó? La escuela del Shammai era muy conservadora. Y la escuela del Shammai tomaba Lucas 16, 18, el pasaje que les dije, conservadoramente. En otras palabras, ¿saben qué? No existe el divorcio. No se puede divorciar. Por ninguna causa. Decía la escuela del Shammai, era muy conservadora y decía no al divorcio, excepto, decía el Shammai, en caso que uno de los dos haya sido ¿qué? Infiel. Su máximo líder se llamaba Shammai, por eso se llamaba la escuela del Shammai.
La otra escuela era la de Hillel. Y esa escuela era liberal. Y esa escuela, hermanos, aprobaba el divorcio por cualquier motivo. Entonces, ¿cuál escuela cree usted que le gustaba más a los hombres de aquel entonces? ¿Cuál escuela cree usted que estaba más llena? La de Hillel. Porque los hombres se aprovechaban de lo que enseñaba esa escuela, y como era una escuela de la ley en el tiempo judío, entonces venían, ¿verdad? Y dice, por eso los fariseos le dijeron, es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, porque estos venían, como iban a la escuela de Hillel, y miraban a su esposa, si no cocinaba bien, la despedían. Si no lavaba bien, la despedían. Si era la gana en el hogar, para afuera ahí está. Entonces, decían ellos, por cualquier causa, sea que no cocine bien, ¿verdad? En otras palabras, miren, no sabe hacer nada. ¿Puedo despedir a esta mujer porque no sabe hacer nada? Cuando le escuchamos las causas de los divorcios hoy en día, digo, ¿por qué te vas a separar? Es que yo no sabía que era así. Si yo hubiera sabido que esa mujer era así, yo no me caso. Y miren lo que dicen, y miren lo que dicen después. Es que no era la voluntad de Dios que ella era para mí. Entonces, quieren hallar un pretexto para cualquier causa. Y esta escuela les convenía. Y como eran escuelas de alta reputación, querían escuchar a Jesús ponerlo en prueba, que es lo que él decía. Porque la gran parte de los fariseos, ¿a cuál escuela cree usted que iban? Ah, pues. Voy bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vinieron estos fariseos para tentarle. Versículo 4, ¿qué dice? Él respondiendo les dijo, bueno, les dijo, ustedes dicen que van a la escuela de Hillel, ¿verdad? ¿Y a qué va uno a la escuela? A aprender. ¿Y qué aprendían ellos? La ley va. Y si ustedes son estudiantes de esta universidad, ¿por qué vienen a preguntarme sobre cosas de la ley? En otras palabras, el Señor los avergonzó y les dijo, ¿no son ustedes estudiantes de la ley? ¿Por qué vienen a preguntarme algo que deberían de saber por la ley? Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué pasaje les estaba sacando de la ley eso ahí? Génesis 1:27. Ahí Jesús dijo, hermano, esa frase. ¿No habéis leído eso en Génesis 1:27? Que no son ustedes estudiantes de la ley. Es que mire, hermano, hay gente que dice conocer mucho de la Escritura, pero en temas familiares, hermano, no conoce nada. ¿Aló? O mejor dicho, pretenden no conocer nada. ¿Por qué? Porque sabemos muchas veces que estamos fallando. ¿Cuál es la causa más probable? Que nos presentemos como con demencia, ¿va? Bueno, ¿no habéis leído? ¿No me recuerdan? ¿No estudiaron ustedes eso en el 5º grado? ¿No estudiaron eso? Y la gente viene a preguntarnos a nosotros temas de familia como que no sabían. Bien, y dijo, por esto el hombre, dijo el Señor, dejará ¿a quién? A padre y a madre. Ahí viene otra pregunta que me deja los matrimonios. Mire, dice que queremos vivir con, viene el esposo y dice que queremos vivir con mamá. ¿Qué dice usted, pastor? A mí me dan ganas de decir, no habéis leído Génesis 1. Bueno, en realidad, hermano, es Génesis 2:24, porque Jesús primero le saca el capítulo 1, ahora le saca Génesis 2:24. ¿No habéis leído en Génesis 2:24 que el hombre dejará padre y a su madre y se unirá a su mujer? Y están en discordia. ¿Y dónde vamos a vivir, amor? Con mi mamá. No, le dice la esposa. Y él, como no. Ya cuando están en casa, mi mamá cocina mejor. Es que yo me recuerdo cómo mi mamá me hacía. Hermano, nunca cometas los errores con tu esposa. Nunca compares a tu mamá con tu esposa, porque tu mamá es tu mamá y tu esposa es tu esposa.
Entonces, ¿qué pasaba? Allá venían los fariseos, les gustaba cómo mamá los atendía, pero cuando aquellos no cocinaban bien, le daban carta de divorcio. Hermanos, todos sabemos que no se compara mamá con esposa, son dos papeles diferentes. Y por eso las esposas se aprovechan. ¿Vos crees que hoy tu mamá le? Bien, te aprovechan, ¿verdad? De eso. Pero ya vamos a entrar a ese tema más adelante. Espera. Ya. Está bueno esto, ¿verdad? Ya capté la intención, ¿verdad? Bien. Entonces, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús creía, hermano, y Jesús dice una gran verdad en lo que dice. Dice, Dios hizo a Adán y a Eva. Porque mucha gente, hermano, cree que Adán y Eva fueron un mito, que realmente no existieron. Y Dios hace una afirmación. Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Ahora, muchos me han dicho, mis amados hermanos, que Adán y Eva nunca se casaron. ¿Por qué? Porque no había un abogado. Y ni firmaron, no había ni lapicero para que firmaran. ¿Verdad? Ya vamos a tocar ese punto. ¿Verdad? ¿Cómo fue que se casaron Adán y Eva? Ya vamos a tocar ese punto. ¿Está claro? Bien. Entonces, pero veamos antes de ese punto la provisión del divorcio, que es el tema que estamos tocando. Es ideal y deseo continuo de Dios. Bueno, la prohibición del divorcio es el ideal y deseo continuo de Dios. ¿Qué significa esto? En el versículo 6, hermanos, de Mateo 19, ¿están conmigo con la palabra? ¿Qué dice el versículo 6 de Mateo 19? Miren lo que dice. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué dice? Dios juntó. Jesús dijo que el primer matrimonio, dos personas se vuelven uno. Los unió. Esa frase los unió. ¿Sabe qué significa? Matrimonio. ¿Quién los unió? Dios. ¿Y quién los une a usted cuando va legalmente? ¿El qué? El juez, ¿verdad? Él le dice, por la autoridad que se me ha sido confiada, los declaro que, ¿verdad? Pueden aplastarse, no, perdón, pueden amarse, ¿verdad? Los declaro marido y mujer. ¿Quién unió a Adán y a Eva? Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie separe lo que Dios unió. O sea, Dios en su ideal, Él prohíbe el divorcio. En su ideal, Él nunca está a favor del divorcio. El diseño original dice creó a hombre y a mujer, no a hombre y a Esteban, no a milicia y a maliciosa, a hombre y mujer. El matrimonio, por diseño y por definición, es entre un hombre y una mujer. E incluso la palabra matrimonio por definición es matriz, y un hombre no tiene matriz. Entonces, por definición y por diseño, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, ¿por qué entonces, si Dios no diseñó el divorcio para el matrimonio, por qué lo permitió? Es la pregunta. Bueno, primero por Moisés. Cuando uno es líder de un pueblo carnal, hermano, hay muchos problemas. ¿Y qué es lo que pasa con Moisés? ¿Era el líder de quién? De Israel. Vean los versículos 7 al 8 de Mateo 19. Le dijeron, entonces, si lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En otras palabras, si Dios no está de acuerdo con el divorcio, ¿por qué tu siervo, el líder que pusiste, daba carta para que se divorciara?
¿No es eso doble intención, hermano? ¿Se da cuenta? Él les dijo, no porque Dios lo quisiera así, sino por la dureza. Ustedes, ¿cuál es el asunto ahí en el divorcio? ¿El qué? La dureza del corazón. Ninguno de los dos quiere ceder. Son duros en su corazón. Ninguno quiere la paz. Quieren la primera alternativa, ¿es qué? Vámonos, salí, vos por allá y yo por aquí. Regresate con tu mamá. Por la dureza del corazón fue necesario, hermanos, permitir el divorcio. ¿Por qué? Porque mire, en ese matrimonio eran tan fuertes las discusiones que podían llegar a matarse. Y en lugar de que pasara una desgracia, dice, por la dureza de vuestro corazón, mejor que estén lejos el uno al otro. Un día cuentan la historia de un pastor que le tocó dar consejería matrimonial. Y nunca los pastores vamos a estar a favor del divorcio, pero tampoco vamos a estar a favor del maltrato, y más cuando hay peligro de muerte para una persona. Sería un tremendo error que un pastor le diga a una persona, mantenerte con él porque la Biblia no te da permiso. Hay que te mate y después te vas al cielo y le reclamas a Dios. Sería un tremendo error que un pastor haga eso. Pero nunca un pastor, cuando mira un matrimonio, lo primero que va a aconsejar es el divorcio, sino que el pastor va a ver la causa y va a evaluar con la palabra. Y si la evalúa con la palabra, no procede en ello, porque hay una solución dada por Dios para que no llegue al divorcio, el creyente tiene que tomar la decisión, obedecer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos cuidadosamente este versículo. Jesús acaba de decir en el versículo anterior que Él diseñó el matrimonio, no el divorcio. Que no es el deseo de Dios que el matrimonio se divorcie. El deseo de Dios es que permanezcan, ¿qué? Juntos hasta que la muerte. Hermano, aproveche ahorita, porque cuando le llegue la muerte no va a estar con su esposa. No va a estar con su esposa. Lo siento, te amo mucho, mi amor, pero en el cielo no vamos a ser esposa. Algunos están que galán. Bueno, mis amados hermanos, entonces, no es el deseo de Dios el divorcio, sino que permanezcan en el matrimonio. Por eso, cuando una pareja se casa, no deberían pensar hasta que las deudas no se paguen, hasta que el divorcio no se pare, sino hasta que la muerte no se pare. En la mente de un matrimonio creyente, el único motivo para separarse, ¿sabe cuál va a ser? La muerte. ¿Qué significa? En el creyente no debe de existir la palabra divorcio como la alternativa. Debe de existir la palabra muerte. Yo me separo de ti hasta que la muerte me llegue. Tampoco le estamos diciendo con eso que mate a la esposa, ¿verdad? Y que mate a la esposa. Como una hermana que decía, hermano, yo le oraba al Señor porque este hombre me hacía sufrir, que se lo llevara pronto. Y miren, Dios me contestó. Y yo, qué bárbara esta hermana, qué oraciones las que hacía. No debe de ser, hermano, la primera alternativa de los matrimonios, el divorcio. Hermano, nuestra naturaleza pecaminosa lo primero que piensa es, mira, ¿sabes? Divorciémonos. ¿Verdad que nadie piensa? Perdonémonos. ¿Verdad que nadie piensa? Busquemos de Dios. ¿Verdad que nadie piensa? Hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Verdad que nadie piensa eso? ¿Qué es lo primero que piensa? Divorcio. Entonces, usted tiene que tener la mente de Cristo. Dios en su mente no concibe el divorcio. Dios da otras alternativas. Pero algunos, hermanos, no escuchan la voluntad de Dios. Cuando nos casamos en la buena y en la mala, en la enfermedad y en la salud.
Como estamos tan enamorados. Sí. Claro que sí. Pero cuando estamos ya en la relación, en las buenas, y son las buenas, en las malas no. Y eso es un problema. La dureza del corazón. Y por eso que algunos terminan diciendo, no fue la voluntad de Dios, me equivoqué en la elección, pastor. Por eso ahora voy a volver a elegir. Me equivoqué en la elección. Otros dicen, no, 2 errores, dicen. Cometimos 2 errores, dicen. Ella y yo, dicen. Bien, vamos ahí. Entonces, por Moisés, esto se refiere al Deuteronomio. ¿Qué dijo Moisés entonces en la ley? Recordemos este pasaje. Este pasaje no recomienda el divorcio. Moisés aquí no está recomendando el divorcio como la alternativa a los problemas matrimoniales. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí Dios nos está diciendo que Él está de acuerdo con el divorcio. ¿Por qué decía Mateo 19 que se divorciaba? ¿Por qué Moisés daba carta de divorcio? Por la dureza del corazón del pueblo, de la gente. Por eso Moisés daba carta. Moisés no está diciendo, vaya, la alternativa es divórciense. Pero si se van a divorciar, tienen que hacer las cosas por la ley. Y entonces, ¿verdad? Si alguien encuentra algo indecente, ¿verdad? Le agarra la carta de divorcio, se le entrega en la mano y la despide. Una cosa que debemos observar es que Mateo 19:7 dice una palabra bien importante. Miren la palabra que dice Mateo 19:7. Búsquela, por favor. Miren lo que dijeron los fariseos. Uno de los problemas en cuanto al tema del divorcio es que los creyentes no entienden lo que la Biblia dice. ¿Escucharon? Y ponen las palabras de Dios como que fuera un mandato cuando no lo es. ¿Qué fue lo que dice Mateo 19:7? Le dijeron, ¿qué pues? Mandó. ¿Ve qué palabra utilizaron ellos? ¿Qué palabra utilizaron? Mandó. Pero fíjense ustedes que Dios no mandó que se divorciaran. ¿Qué fue lo que dijeron los fariseos? No, la ley nos manda, ¿verdad? En otras palabras, ellos querían buscar una excusa para el divorcio. Y decían, no, la Biblia aprueba que yo me divorcie. Cuando una persona se está divorciando, pone hasta la Biblia como testigo que la Biblia aprueba el divorcio. Y Dios no aprueba el divorcio, a no ser por causa de infidelidad. Entonces, estos decían, por cualquier causa, no, es que ahí la ley nos mandó Dios con Moisés que la repudiara. Pero la ley no decía un mandato del divorcio. ¿Qué es lo que la ley decía? Vea el versículo 8, Mateo 19:8. ¿Qué decía el versículo 8? Dice, mírenlo, ¿qué palabra utilizaron los fariseos? Mandó. ¿Qué palabra utilizó Jesús? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. ¿Verdad que Jesús no dijo mandó? Digo, les permitió. O sea, Dios se mostró permisivo, no porque fuera su voluntad, sino por la dureza del corazón del hombre. Los divorcios se dan no porque Dios los manda en la Biblia o porque Dios quiere que sean así. Los divorcios se dan por la dureza del corazón del hombre. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bien, continuemos. Vámonos a la presentación. Entonces, el divorcio fue permitido, nunca ordenado. ¿Escucharon? Si ustedes escuchan a un creyente que dice, no, si la Biblia me permite divorciar, me manda que me divorcie si esta señora no cocina bien. No, hermano, es una mentira. No es cierto. C. El divorcio ocurría por la dureza de corazón. La dureza del corazón viene
cuando no se quiere escuchar la palabra de Dios. La gente se puede decir que la dureza del corazón es un pecado detrás del divorcio, pero no todo divorcio es pecado. ¿Está escuchando lo que digo? En otras palabras, no quiere decir que toda persona sea culpable de causar un divorcio, pero de alguna manera el divorcio es por el pecado de alguien. La dureza del corazón. Aunque la ley permitía o regulaba el divorcio, nunca tuvo su origen en Dios. El versículo 8, hermanos, que leíamos, dice: mas al principio no fue así. ¿Qué fue lo que Dios hizo al principio? Lo juntó, no lo separó. Lo juntó. A diferencia del matrimonio, el divorcio no fue constituido por Dios. Aunque está permitido y regulado en la Biblia, no forma parte de la institución divina, como el matrimonio. Y el registro bíblico donde Dios instituye el divorcio, se mira que Él es permisivo, no el que lo crea. Entonces, el permiso para divorciarse por Jesucristo está en Mateo 19:9. El permiso, no el mandato. ¿Qué dice Mateo 19:9? Dice: y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Ve esa palabra salvo? ¿Entienden? ¿Qué significa? Jesucristo no estaba de acuerdo con ¿cuál escuela? ¿La de Hillel. Bien. No estaba de acuerdo con Hillel, quien enseñaba que el divorcio podía darse por cualquier ¿qué? Causa. En otras palabras le dice, él tomó una postura conservadora. ¿La de quién? ¿Cuál era la otra escuela? Bien, Shammai. Él tomó la postura conservadora y le dice, Jesús dice, no deben divorciarse excepto hay inmoralidad ¿qué? Sexual, como el adulterio. El divorcio es permitido cuando es debido a inmoralidad sexual, pero no es ordenado en la Biblia. ¿Saben cuál es la palabra griega para fornicación? ¿Quién sabe? Se lo voy a decir. Pornea. Porneia. Es P-O-R-N-E-I-A. Repito. P-O-R-N-E y de puntito A. Esta palabra tiene un amplio significado y abarca muchos tipos de pecados sexuales, como adulterio, fornicación, hermanos, homosexualidad, lesbianismo. Todo esto es considerado en la palabra griega pornea. Entonces, cuando el Señor está diciendo, a no ser por causa de pornea, está hablando de cualquier pecado de infidelidad sexual. ¿Entienden? Es importante que entienda eso. Ahora, y recordemos que aunque se reconoce que en el matrimonio puede haber infidelidad, no significa que Dios ordena el divorcio. Simplemente Dios lo permite, pero no se ordena. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios permite el divorcio por esta causa? ¿Quién sabe por qué Dios permite el divorcio por causa de infidelidad? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se rompe en el matrimonio cuando hay infidelidad? La confianza mutua. Y muchas veces la confianza no se puede recuperar.
Y cuando la confianza se rompe, hay muchas mentiras, hay abusos, hay actos cometidos a escondidas. Y solo Dios puede sanar ese matrimonio. ¿Escuchó eso? Solo Dios, hermano, puede sanar ese matrimonio. Yo quiero ser bien claro. Usted, si ha perdido la confianza, usted puede ir a las mejores charlas matrimoniales con los psicólogos. Pero el único que puede, hermano, restaurar la confianza en un matrimonio es Dios, a través de su palabra y de su Espíritu Santo. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Es importante que usted entienda eso. Ahora, cada vez que el esposo llega tarde, cuando la confianza se rompe, ¿ella qué está pensando? ¿Dónde está su marido? ¿Con quién está? Y la confianza se rompe, ¿qué? Totalmente, por lo que Dios dice. Pueden divorciarse, pero no es mi voluntad, si hay infidelidad. ¿Está escuchando? Pero si el esposo o la esposa están solamente de confianza, sin un motivo real de infidelidad, la carga de la culpa queda sobre el celoso o la celosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay personas que dicen, pero nosotros ya estamos casados de corazón, no necesitamos un papelito para comprobar que somos casados. ¿Han escuchado personas así? Y la actividad sexual que tenemos es porque estamos casados de corazón, dicen. Pero aquí hay un problema. En toda cultura hay una manera, una ceremonia oficial, un ritual, algo que legaliza el matrimonio. Por ejemplo, no me van a dejar mentir, aquí hay hermanos de Bolivia, ¿sí o no? ¿Cómo realizan el matrimonio hoy en día en Bolivia? Por leyes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, los que saben de la historia de Bolivia, cómo se casaban las parejas en los pueblos indígenas de Bolivia? ¿Cómo se casaban? ¿Cómo era la manera que se casaban? Porque no habían abogados, ¿va? ¿Cómo se casaban? ¿Aló? ¿Saben qué hacían? Los padres del novio hablaban entre ellos. Y ya, eso era todo. Solo los padres venían, se reunían aparte de ellos y hablaban, se ponían de acuerdo. Ya, están casados. Vaya. ¿Dios avalaba eso? Sí. ¿Por qué? Porque era la manera cultural de casarse de ellos. En el Edén, ¿cuál fue la manera? Dios los juntó. Ese es el matrimonio. En nuestro tiempo, ¿cuál es el matrimonio? Vení, firma aquí, pum, casado. En los pueblos indígenas de Bolivia, papá, mamá, reúnanse, pónganse de acuerdo, y así decidían. Y si papá y mamá decían no, ¿recuerdan la historia de Jacob cuando se casó? ¿Con quién quería casarse Jacob? ¿Con quién? Con Raquel. Pero en la cultura de ellos, ¿quién se casaba primero de las hijas? La primera. Jacob no sabía eso. Trabajó 7 años. ¿Y él a quién esperaba que le diera? A Raquel. ¿Y con qué sorpresa le dieron los padres? Lea. ¿Y qué hizo Jacob? Otros 7 años, porque la que quiero es Raquel, pero no despachó a Lea. Porque en la cultura de ellos, la manera como se casaban era el hombre trabajando 7 años por la primera doncella. Esa era la manera de casarse, trabajar 7 años. Hoy los hombres no quieren trabajar para casarse, ¿verdad? Vámonos, mi amor, ¿verdad? Vámonos, no importa que no estén de acuerdo tus padres. Eran reconocidos por la comunidad como matrimonio, de esa manera, y cada quien en su cultura. Entonces, ¿qué significa? Que Dios respeta la manera cultural de casarse. En nuestra cultura el matrimonio es por papel y firma, y Dios respeta eso.
Así que no tomen como pretexto que porque Adán no tenía papel y firma para hacerla, no se casaron, porque la manera como Dios casaba era juntándolos. Ese era el matrimonio. ¿Ya? Toda la hermana Graciela está bien motivada. Entonces, se comete adulterio cuando uno se casa sin un divorcio, ¿qué? Permitido. Salvo, ¿qué dijo Jesús? Infidelidad. Yo le voy a decir algo. En ese tema, no se meta usted en el matrimonio de nuestra pareja. Porque quien conoce solo la realidad de lo que sucede es Dios. Nosotros podemos decir lo que la Biblia dice, pero ¿quién es testigo entre uno y el otro? Entonces, eso es importante. Dios está en contra del divorcio, pero lo permite en caso de inmoralidad sexual. Pero si alguien se casa y se divorcia sin el permiso que está ahí contemplado, ¿qué comete? Adulterio. Mateo 5, 31, 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella, ¿qué? Adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete, ¿qué? Adulterio. O sea, no tomemos como pretexto, hermano, que por cualquier motivo, ¿por qué? Porque me arruinó aquí, mire, pastor. Me dejó marcado aquí, mire, me tiró la cacerola. ¿Verdad? No por cualquier motivo. Mire, dejó cruda la tortilla. No sirve esta mujer para trabajar. No por cualquier motivo, no por niñerías, hermano. Porque hoy en día las parejas por cualquier cosita quieren separarse. Con el primer problema, ¿cuál es la palabra que quieren? Divorcio. ¿Por qué? Esto está feo. Cuando yo lo conocí estaba lindo, pero mire ahora cómo está. Entonces, miren la excusa que ponen las personas que se divorcian hoy en día. ¿Por qué te crees? Porque no lo aman. Pregunta, ¿es, según la Biblia, una razón para el divorcio? ¿Lo dice el pastor o lo dice Dios? Va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pregunta. Y en las culturas donde se daban los matrimonios mixtos, era requisito que se amaran. ¿Quiénes se ponían de acuerdo? ¿Y quiénes unían? Los novios, ¿va? ¿Y algunos de ellos se amaban? No. ¿Pero qué pasaba? Era la forma, ¿verdad? ¿Quién buscaba esposa para Isaac? Abraham. ¿Y a quién mandó? Y le preguntó a Isaac, ¿sentís algo por esta mujer? ¿Verdad que no le preguntó? No. ¿Saben qué es lo que la Biblia enseña? Que en el matrimonio el requisito para mantenerse unido no es cuánto lo amen. En el matrimonio, cada hombre, cada mujer debe aprender a amar a su esposa y a su esposo. Y la única manera para hacer eso es, hermano, a través de Dios y su palabra. Solo Dios puede producir en nosotros el amor a nuestro cónyuge. Nunca el amor filial tiene que ser el requisito para decidir separarnos o mantenernos unidos. ¿Y por qué te vas a llevar? Es que yo conocí una persona y tú no sabes, ya mi esposo no me mueve nada de ánimo. Yo cuando veo a esa otra persona el corazón, cuando veo a mi esposo solo ganas de arrancarle el pelo. Mira, cuando esa persona me habla, yo siento bonito, chulo, yo siento como que el cielo baja, las nubes vienen, me rocían la cara. ¿Sí? De la poca saliva que le tiran. Siempre las personas están basando su relación matrimonial en cuánto amor sienten. Por eso Jesús dijo, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó. Y cuando Cristo te amó a ti,
No te amó porque eres bonito, porque eres chelito, morenito, porque eres así, porque eres lo otro, porque le movías mariposas. Dice que éramos una podrida llaga, pero Él decidió amarte. Amén. El amor que debe utilizar un matrimonio es la actitud que decide amar, no importando las condiciones. No es el sentimiento, es una decisión que te lleva a una acción. Terminemos la primera parte de esto. ¿Cuántos quieren seguir con esto? Otro día. Bueno, no sé si lo voy a tener aquí otro día. Pero yo les digo, esta es la primera parte. Entonces, una palabra para los solteros. Si no estás preparado para pasar el resto de tu vida junto a una sola persona, no estás listo para el matrimonio. Sencillo, hermano. ¿Escuchó eso, hermano? Si tú no estás preparado para vivir el resto de tus días en la tierra con esa persona, no estás listo para matrimonio. Porque es hasta que la muerte los separe. Mejor, ¿para qué anda pensando en la palabra matrimonio? Yo me voy a casar contigo y te prometo que vamos a ser felices y vamos a vivir de aquí, mira de allá, y que todo va a ser color de rosa, hermoso, y que bien bonita, mira la muchacha, arregladita, y en la mañana cuando se casa. Y aquellas palabras dulces, mi amor, aquella cortesía, venga para acá y lo otro, curate, hombre, qué fea te ve. Ay, que te lleve la boca. Se fueron las palabras hermosas. En la cama se comparten los amores y los humores, hermano. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? Y cuando no está el amor de Dios, los humores no se comparten, hermano. ¡Hazte para allá! ¡Pum! La resortera. ¿Verdad? Hermanos solteros y solteras, si ustedes no están listos para vivir el resto de los días que le quedan en esta tierra con esa persona con la que se va a casar, mejor no se casen. Así que fíjese bien, por eso no tiene que ser lo primero la belleza exterior. ¿Está escuchando, hermano? No tiene que ser lo primero la belleza exterior. Bueno, ¿y qué es lo que sucede entonces? Esta es la palabra para los solteros, ¿verdad? Y quiero quedarme ahí con los solteros. Y voy a continuar con los matrimonios en la próxima oportunidad que Dios me dé. Si Dios nos da, pida. ¿Cuánto aprendieron esta tarde? Ahí quedamos, no saque conclusiones de todo. Hemos dado solo la primera parte. Pastor, ¿por qué lo hizo así? Bueno, número uno, no tenía el control de Dios. Dios lo tiene en control. Segundo, yo estoy dando una serie que se llama Liderazgo Piadoso. Estamos hablando de cómo vivir vidas piadosas. Y Dios quiere que tengamos vidas piadosas también en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestro esposo, nuestra esposa. Así que, mis amados hermanos, esto es lo que Dios quiso que usted escuchara ahora. Y ruego a Dios para que usted pueda venir la próxima oportunidad a escuchar. Y muy pronto viene una actividad de matrimonios también para los matrimonios de la iglesia. Amén. Dios quiere tratar especialmente con cada uno de ustedes. ¿Cuántos se enojaron con el pastor? Vale, solo la pastora se enojó. Pero yo la amo con el amor de Cristo, no tiene alternativa, ¿verdad? Así que, hermanos, amamos a Dios, amemos con el mismo amor que Él nos amó a nosotros. Amén. Amemos, hermanos, así. Vamos a ponernos de pie. Ha sido muy bueno esto para los matrimonios y para los solteros también. Muy gratificante, muy bueno. Si tiene más preguntas, contácteme personalmente, ¿verdad? No me voy a mandar cartas, personalmente, hermano. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar en esta hora y darle gracias a Dios por todo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ha sido muy bueno lo que hemos visto hasta este momento. Padre, con referencia a la postura bíblica en cuanto al divorcio. No es tu voluntad ni es tu diseño el divorcio. Tu diseño fue el matrimonio hasta que la muerte los separe.
Padre, te damos gracias por esta bendición de recibir tu palabra. Sabemos que hay muchos matrimonios en nuestra iglesia y queremos, Padre, siempre poner por sobre todas las cosas la santidad en la familia. Y queremos, Padre, que nos ayudes a tener vidas piadosas, Padre, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, Padre, con nuestra familia. Gracias por todas tus bendiciones y por los que han estado presentes y nos vieron a través de los diferentes medios. En el nombre de Jesús, amén y amén.